Nosotros empezamos, ¿qué le parece la clase? Vamos a continuar con la pneumatología. Hoy vamos a hablar los beneficios de tener al Consolador. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que fue enviado para consolarnos. Y en esta noche queremos aprender más del Espíritu Santo, que es consolador. Gracias, Señor, por lo que haces con nosotros y determinas con nosotros, Señor. Permite que podamos aprender todos juntos de esta lección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 16, verso 7. San Juan 16, verso 7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús vino a este mundo a reconciliar precisamente al mundo con Dios o a la gente. Si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que vino a cumplir, no habría salvación y no habría predicación del Evangelio. Si Jesús no hubiese muerto, no habría perdón de pecados, no hubiera victoria sobre la muerte, no habría juicio para Satanás. Y si Jesús no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría venido. Y en el día de Pentecostés, fíjese bien, ese día de Pentecostés que todos fueron llenos, de los que estaban ahí, llenos del Espíritu Santo. Pero ahora nosotros tenemos también esa llenura de la presencia de Dios. Por eso es que tenemos consolación y dirección del Espíritu de Dios. La presencia de Cristo sobre la tierra, sí, lo limitaba en una área, en un solo lugar, pero al irse estaría presente en todas partes del mundo. Por eso es omnipresente. Gracias a que vino, cumplió todo lo que estaba escrito de Él. Y al regresar a su trono, vendría precisamente el Espíritu Santo. Vamos a ver tres motivos principales de esta escritura, de San Juan 17, verso 7. Número 1, la venida del Espíritu Santo. Vino a convencer al mundo de pecado. Vino a llamar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente simplemente al no creer en Dios es pecador. Así estábamos todos, ¿verdad? Pecadores. Al no creer en Dios se le considera como pecado. La muerte de Cristo en la cruz puso al pecador arrepentido en la disposición, fíjese bien, de acercarse personalmente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue justificado. Número 2, puso la justicia de su palabra a nuestra disposición.
¿Para qué? Para que viviéramos en ella, o sea, en la palabra. Somos cristianos de la palabra, por lo que Dios nos declara a cada uno de nosotros justos y nos libra del castigo eterno. Nos libra, fíjese bien, nos libra del pecado eterno, del castigo. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados, pero han sido perdonados ya. ¿De qué? Nos han perdonado nuestros pecados. Entonces, número 3, vino a derrocar a Satanás. ¿Por qué? Porque es engañador, ¿verdad? Engañador y acusador. Y se le debe de aplicar el juicio de Dios contra él. La verdad a la cual nos guía el Señor por el Espíritu Santo es la autenticidad que está en Jesucristo. O sea, la verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es la autenticidad que está en Cristo o en Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda también en nuestras debilidades, y esto es para sostenernos, para no caer en las trampas del enemigo. Porque el enemigo quiere hacernos pecar para caer. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, somos más que vencedores. ¿Se sienten así? Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Así que en Él somos más que vencedores. Pero hay algo más que el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda a ser pacientes. Nos ayuda a esperar en Dios. También nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Bien, vamos a aprender en esta lección, saber los grandes beneficios de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad. Juan 16, verso 13. Vamos allí a San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo habló lo que oyó en el trono. Allí en la misma presencia, Él es la misma presencia del Señor Dios. Y eso mismo habló del Padre. Él dijo: mi Padre y yo somos uno. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda bien las palabras del Señor. También nos recuerda que por la muerte de Jesús tenemos la esperanza de un día verle tal como es Él, de verle a Él cara a cara. ¿Usted tiene ese deseo? Hay muchas promesas del Señor. Otra promesa
de aliento es que Él estaría siempre con nosotros hasta que Él venga de nuevo. Claro que nos dio muchas, pero muchas promesas más. Aquí solamente estaremos hablando de algunas. Claro que no los vamos a enumerar porque pues toda la Biblia está llena de promesas. Además, por el Espíritu, de Dios, nuestra fe es viva, nuestra fe es activa y debe de estar así. Fe viva, fe activa, ¿para qué? Para amarlo, servirlo y serle fiel. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos guiará a la verdad que está en Dios, a la verdad que está en Cristo. Y recuerde que nos va a enseñar o nos enseña a discernir lo que es mentira y lo que es verdad. ¿Qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene? También nos dice que el Espíritu de Dios fue dado para desenmascarar a las falsas doctrinas que tienen los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos profetas. Sabe que los que tenemos discernimiento de todo esto, lo que el Espíritu Santo hace que tengamos discernimiento para no ser arrastrados a la apostasía. Jesús nos ha revelado al Padre, y allí en Mateo, capítulo 11, verso 25, habla de esta manera. Mateo 11, 25. Y nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí hay una alabanza de nuestro Señor al Padre. ¿Por qué? Por la revelación divina otorgada desde el trono mismo para beneficio nuestro, si así lo nota. Por eso es que nosotros debemos de darle gracias a Dios porque tenemos la gracia, la sabiduría, la guía, la revelación divina por el Espíritu que nos dio. Y nos ha dado esa misma revelación porque ya Jesús reveló todo lo del Padre, nos dio toda esa revelación. Así que no hay que andar buscando revelaciones. Algunos dicen, yo traigo la última revelación. No, la revelación ya está dada. Nada más es cuestión de que el Espíritu Santo nos recuerde. Entonces, conocemos al Padre, conocemos al Hijo y estamos conociendo la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la fuente que usa el Espíritu Santo para revelarnos al Padre y al Hijo.
Juan dijo que vendría quien bautizaría con el Espíritu Santo. Se está refiriendo desde luego a Jesús, que bautizaría con el Espíritu Santo. Y seríamos llenos, ¿para qué? Para muchas cosas y para fortalecernos. Además, para consolarnos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha consolado? Y también nos ha ayudado en las tribulaciones. Nos dice allí el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 7. Marcos 1, 7, dice aquí, y predicaba. ¿Quién predicaba? Juan el Bautista, diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, se está refiriendo a Cristo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan bautizó en agua. Este bautismo era para arrepentimiento, no era para salvación. Pero dijo: el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Quiero preguntarles, ¿cuál bautismo es más importante? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Pero es según el crédito que muchos le dan. Hay quienes le ponen más mérito al bautismo en agua que al bautismo del Espíritu Santo. Hay quienes le acreditan, salvación al bautismo en agua. Pero es que ya él es salvo, ya se bautizó, dicen muchos. Pero mire, el bautismo en agua se debe de llevar a cabo, desde luego, en la iglesia para los nuevos convertidos. Y lo hacen, quienes lo hacen, los mismos consagrados, digamos, los pastores. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo hace nuestro Señor. El mejor arrepentimiento es cuando alguien reconoce que es practicante del pecado, pero decide ya no más hacerlo. Se da cuenta de lo malo que ha hecho. Y así nos dimos cuenta cada uno de nosotros. Porque el que cree en Jesús sabe que lo puede perdonar, nos puede perdonar. Y la mejor declaración de fe es el fruto de labios que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí Hebreos está refiriendo a los judíos que se convirtieron a Cristo, daban testimonio verdadero, porque recibieron precisamente o fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora podían adorar en espíritu y en verdad. Y consideraban la adoración como una expresión de gratitud para estar al servicio de Dios. En todo lugar, en todo tiempo,
ya no solo en Jerusalén, porque muchos decían que solamente en Jerusalén se debería de adorar. Y Jesús dijo, no es aquí ni es allá, le dijo a la mujer samaritana, donde adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El escritor de Hebreos aplicaba la escritura de Oseas, el capítulo 14, verso 2. Vaya allí a Oseas, vaya allí a Oseas 14, verso 2. Nos dice aquí esta escritura, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, frutos de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de adoración y alabanza, guiados por el Espíritu Santo, da más gloria que cantar cantos que solo emocionan superficialmente. Hay cantos emocionales, o muchas veces se cantan pues por cantarse y ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Y esa es nos emocionamos solamente. Pero la alabanza, la verdadera alabanza y la verdadera adoración es que se le da el reconocimiento a la majestuosidad de Dios, a nadie más. La adoración a Dios es el reconocimiento por lo que es Él. ¿Y cómo es Él? Glorioso, santo. Y podemos poner allí todos los atributos. Y por todo lo que Él ha hecho. Por eso adorar a Dios en espíritu y verdad, eso nos da al adorador, le da descanso, paz, tranquilidad, seguridad. Escuchar la palabra de Dios nos hace reflexionar por su espíritu, desde luego. ¿Por qué? Porque examina todo nuestro ser. El Espíritu Santo nos escudriña, sabe las intenciones que tenemos. El Espíritu de Dios también está para redarguirnos cuando pecamos. Y lo que hace es llevarnos al arrepentimiento, porque no nos sentimos bien. Hemos pecado y no nos sentimos bien. ¿O alguien se siente bien? Todo aquel que peca y se siente bien es que no tiene el Espíritu de Dios. Pero todo aquel que es de alguna manera reprendido y conducido al arrepentimiento es para ponernos a cuentas con Dios. Cuando alguien decide entregarse y rendirse a Cristo, da sus primeros pasos como creyente. ¿Por qué? Porque decide obedecer la palabra de Dios, el Evangelio. Y el primer paso de su conversión tiene convicción para dar también el primer paso, y es el bautismo, como respuesta a la misericordia de Dios. Y empieza así el caminar con Dios, buscando ser del agrado de Él. Desde luego que allí empieza a operar el Espíritu Santo.
en la persona. Y empezamos a vencer las tentaciones. Recuerde cuando se convirtió, cuando yo me convertí. La verdad que eran fuertes luchas. El primer año es de bastantes luchas. Pero ahí estaba Dios para ayudarnos y su santa presencia. Como sucedió allí con el eunuco etíope, Hechos capítulo 8, verso 36. Hechos 8:36. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él mismo lo pidió, fíjese. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Interesante. No le dijo Felipe, pero te acabas de convertir, espérate a que hagas algunos cursos del bautismo. ¿Verdad que no? ¿Qué se requiere para ser bautizado? Creer. Creyó de todo corazón y fue bautizado. La palabra de Dios fue inspirada, fue soplada, fue dicha. Pero fíjese bien, hay quienes piensan que el Antiguo Testamento no es para el nuevo creyente. Pero Felipe quita ese desconocimiento porque guió al eunuco a los pies de Cristo usando las escrituras del Antiguo Testamento precisamente en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 7. Vea que está utilizando el Antiguo Testamento. Lo que podemos decir, que podemos encontrar a Jesucristo desde luego en toda la Biblia. Si usted ha leído en toda la Biblia se dará cuenta que muchas de las escrituras hablan de Jesucristo. Toda palabra de Dios tiene su aplicación a cada persona. La palabra de Dios se aplica en lo personal, en todos los tiempos y en todas las edades. El bautismo es una señal de identificación con Cristo. Nos identificamos con Cristo y con la iglesia. Por eso es bien importante que el creyente se identifique con Cristo y al identificarse con Cristo se identifica con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hablando un poco más de Juan el Bautista, Juan el Bautista se sintió indigno de servir al Señor. Mateo capítulo 3, verso 11, él dijo, ¿qué dijo? Yo a la verdad, es Mateo 3, 11. Y dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan le tuvo demasiado respeto a Jesús. Se estaba oponiendo a acercarse a los pies de Jesús y a pesar, fíjese bien, a pesar
de ser el servicio más humilde, lavarle los pies a alguien. Juan recibió, desde luego por revelación, que Jesús era el Hijo de Dios. Bien sabía Juan que Jesús era, es, y el que ha de venir, el más glorioso. Pero él se sentía indigno. No se sentía capaz de lavarle los pies al maestro. ¿Usted hubiera sido capaz? No se sentía digno de servir al Señor, porque Él es el Rey, el Señor Dios Todopoderoso. Pero luego se dio cuenta que más bien luego, sí se dio cuenta que era un alto honor servir al Rey de Reyes. Qué sencillez de hombre. Y a veces tan orgullosos que a veces nos sentimos yo hago esto, yo hago aquello. La verdad no deberíamos de sentirnos así. Más bien de decir, todo lo hago para darle honra. Juan sí tuvo la gran revelación y marcó una diferencia de lo que él hacía y del ministerio de Jesús. Juan bautizaba en agua, pero Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Él es quien hace el verdadero cambio en cada persona que se acerca a Él, lo transforma y lo purifica. Amén. Es el Señor, no somos nosotros. Desatar y atar las sandalias era también para lavarle, o sea, más bien, cuando alguien llegaba a un lugar, a una casa, el huésped lo atendía, más bien el que estaba en la casa, lo atendía. Y lo primero que hacía era quitarle las sandalias de los pies y lavarlos. O mandaba a la servidumbre, a alguien, para que hiciera eso. Y era una acción que se hacía con mucha humildad. Juan bautizaba a la gente, a todos aquellos que venían arrepentidos, aquellos que habían dado respuesta al mensaje, porque Juan el Bautista predicaba. Y venían por ahí, venía la gente, venían los soldados, venían los fariseos, venían los religiosos. Y le dijo, y Juan los vio y le dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les tiró duro. Mire, el bautismo en agua es una señal de limpieza exterior, pero no refleja apego a la obediencia, más bien, refleja, aquí va a reflejar a una obediencia, refleja apego a la obediencia. La señal del arrepentimiento era para demostrar que su vida tomaba un nuevo rumbo, pero en realidad no es el agua del bautismo la que cambia vidas. Porque usted se baña siempre, ¿verdad? Se puede bañar en alberca, si usted tiene alberca, o en la regadera, o en la tina, o a jicarazos, como sea. El agua no cambia, sino la actitud del corazón.
cuando va al bautismo. Porque hay gente que se bautiza, pero no dan frutos de arrepentimiento. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Y esto estaba refiriendo al bautismo que habían de recibir allí en Hechos en el capítulo 2. Jesús enviaría el Espíritu Santo en una manifestación como llamaradas de fuego. Y para que sus seguidores recibieran la autoridad del Señor para que fueran a todas partes a predicar el Evangelio. Fueron encendidos. Pero la obra del Espíritu Santo, fíjese bien, también es ejecutor en juicio. ¿Cómo está eso? ¿Se acuerda de Ananías con Zafira, su mujer? Que mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Hechos capítulo 5 del 1 al 11, ahí lo puede ver. Oiga, qué tremendo. Vino juicio inmediato. ¿Por qué motivo? Porque mintieron. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Hay bautismos, vamos a ver algunos bautismos que tienen varios significados. Bautismo tiene varios significados. Por ejemplo, bautismo lo que significa bautismo es cubierto o sumergidos, vaya. Cubiertos completamente, sumergidos completamente. No es que le anden echando agüita ahí, no. Es sumergidos. También somos bautizados por el amor de Dios, o sea, cubiertos por el amor de Dios, sumergidos en su amor. Los antiguos fueron bautizados, los hebreos fueron bautizados en el Mar Rojo cuando cruzaron el mar. Y también en el desierto fueron cubiertos por la nube y todos fueron bautizados por la nube, dice Hebreos. El bautismo en agua significa obediencia para un cambio de vida. Nosotros debemos de buscar ser bautizados con el Espíritu Santo. Quien lleva la presencia de Dios, lleva la confianza y la seguridad, lleva la tranquilidad y el descanso. Eso le dijo Dios a Moisés: te voy a dar descanso, Éxodo 33:13. Le dijo Moisés, Éxodo 33:13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y hallé gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Descanso del hebreo Noach es N-O acentuado A-K-J, que significa reposo. Pero también del hebreo Noach, N-U acentuado A-K-J. La raíz primaria, desde luego, es descansar, establecerse y dar descanso, consuelo, reposar, estar quieto y morar pacíficamente
Este verbo describe el Espíritu de Dios. Fíjese bien, describe al Espíritu de Dios que descansa sobre el Mesías. Interesante. El creyente bautizado por el Espíritu Santo tiene descanso en Dios. Podemos descansar en Él cuando estamos fatigados, cuando tenemos problemas, cuando hay inseguridad, cuando hay tantas cosas que nos agobian. Entramos al reposo del Señor. Podemos descansar en el Señor. También podemos tener ese reposo obedeciendo sus mandamientos, estar presos para hacer la voluntad de Dios y estar listos para lo que el Señor nos mande que hagamos. Estamos listos también para heredar la vida eterna y listos para ir a la boda del Cordero. ¿Quién quiere ir? ¿Amén? Por eso es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tiene la separación de la presencia de Dios, no está con Dios. Jesús mismo dijo en Juan 3:5, Juan 3, verso 5. Aquí está, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, de la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Claras las palabras del Señor. Pero dice en Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida. O sea, aferrarse, agarrarse fuertemente. ¿De quién? De la palabra de vida. Santiago nos dice que Dios nos hizo nacer por su Espíritu, o más bien por su palabra. Santiago 1:18. Anote, Santiago 1:18. Dice aquí: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En la Biblia al día dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo son eficaces. Habíamos dicho que nos da descanso, ¿verdad? Y nos da esta fortaleza interna en nosotros. Jesús nos iba a sellar con su Espíritu para ser de su propiedad. Y así lo hace. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice aquí Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, hemos escuchado la palabra legítima, nos llenó de su evangelio, lo creímos y lo entendimos. Y decidimos seguir a Jesús, porque fuimos sellados, fuimos hechos suyos.
Nos puso el sello de su propiedad. Ser justificados nos señala como libres y sin culpa. Los de Éfeso creyeron y entraron en la plenitud del Espíritu porque Pablo les habló la palabra y les ministró el Espíritu Santo. Cuando dice aquí arras, significa literalmente un depósito. Es un pago inicial o de entrada para recibir luego una herencia, la herencia eterna. Pues la inversión hecha por nosotros, por el Señor, fue el pago inicial por su sacrificio para entrar a su reino. Y se nos dio el acta de ser hijos y herederos. Romanos 8:16 dice aquí, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, lo que Dios puso en nosotros, limpieza. ¿De qué nos limpió? De las impurezas, para que fuésemos un pueblo santo y de su agrado. En Levíticos capítulo 19, verso 2, habla a toda la congregación, dice aquí, Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, para ser un pueblo santo necesitamos ser bautizados, ¿verdad que sí? Por el Espíritu. Ya no andar en los deseos de nuestra carne. La llenura del Espíritu Santo es para dar buenos frutos. Si no se tiene el Espíritu de Dios, la gente solamente es simpatizante de Dios. Son humanitarios y son buena onda, buenas personas. ¿Por qué? Porque solamente hay sentimientos religiosos, solo hay buenas intenciones y se presenta como una persona moral, pero lejos está de ser espiritual. Por eso, el ser lleno del Espíritu Santo, adoramos al Padre en espíritu y en verdad, somos guiados por su Espíritu. Cuando somos bautizados por el Espíritu de Dios, podemos buscar los dones del Espíritu para edificarnos y edificar la iglesia. Bien, pues ser lleno del Espíritu es recibir poder de lo alto para anunciar las verdades del Evangelio y dar testimonio de Cristo ante propios y extraños. Ninguna ordenanza humana, llámese como se llame, ya sea filosofía o religiosa, sea quien sea el remitente, no pueden suplir las necesidades que el hombre tiene internamente o espiritualmente. Porque el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior y esta es la mejor manera de ser consolados y ministrados desde el corazón. Dijo Pablo en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Mire, el poder del Espíritu Santo es la persona que opera internamente. Por ejemplo, vamos a poner ahí. El poder del Espíritu en la persona opera interiormente. Por ejemplo, vamos a poner este video. Un barco en alta mar que es investido por los vientos de una tempestad.
El barco tendrá su resistencia mediante sus materiales con que fue hecho. Muestra su fuerza en su interior como su exterior. Además, con su capitán que es diestro y con conocimiento del mar y de la naturaleza. Y por su experiencia mantendrá el barco a flote. Porque va a estar luchando contra la tempestad y las olas del mar. Él sabe que no se puede rendir. No se puede dejar llevar a la deriva, porque sabe que al dejar el timón, el barco y los tripulantes se perderán. La fuerza del creyente debe de estar en la fe en Dios. Se refuerza internamente y externamente. Tiene la confianza en su capitán. ¿Quién es? Cristo. Que está al timón del mando. Él tiene el mando de nuestra vida. Nos ha fortalecido en el hombre interior. Por lo que nos dice, no desmayes, yo estoy contigo. Pero que no nos diga como Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que nunca caiga nuestro entusiasmo. Afirmemos nuestro corazón y si necesitamos la fortaleza, sepamos que internamente tenemos al Espíritu Santo, el cual se nos ha dado a cada uno. Cuando sientas que la fe se te está yendo, se nos está yendo, busquemos quien ha dado el Espíritu Santo. Cuando los problemas están encima o cuando estén encima de nosotros, no dudemos del poder de Cristo. Él prometió estar con nosotros y sería por medio de su Santo Espíritu. Las respuestas las esperamos después de haber orado, porque debemos pedir con fe. El creyente debe de estar lleno de la plenitud de Cristo. Debemos aprender a orar como conviene. Debemos pedir con fe y no dudando. ¿Por qué? Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Siempre vamos a esperar en Dios. Siempre esperen en el Señor. Cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Señor da las mejores dádivas. Y el Espíritu Santo es muy buena dádiva de parte de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios. Él es nuestro capitán. Busquemos siempre la presencia de Dios. Seamos llenos de su presencia. Que el Señor siempre nos ministre. Que podamos responderle con sinceridad, con ánimo pronto, para que Él tenga cuidado de nosotros y calme las tempestades que están sobre nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por ser nuestro capitán. A veces las tormentas y los fuertes vientos, Señor, quieren apartarnos de ti, pero en ti hemos confiado. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu presencia, tu consuelo del Espíritu de Dios, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.